me decía mi país. Llegaban las moreneras con su mara de pescado y la gente que era mala siempre le pedía. Muy buen día, amigas y amigos de toda la República Bolivariana de Venezuela, América Latina y el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Hoy es 4 de julio del año 2012. Felicitaciones al pueblo norteamericano porque se celebra un año más de su independencia. Allí participó, por cierto, un venezolano, el venezolano universal, como era don Francisco de Miranda. Bueno, hoy, amigas y amigos, vamos a estar conversando sobre un evento internacional de importancia suprema, y es que hoy se instala acá en Caracas el Foro de Sao Paulo, una instancia donde participan más de 600 representantes de más de un centenar de organizaciones políticas del continente y fuera de las fronteras del continente, del mundo entero, con el propósito, pues, de continuar en la batalla cotidiana desde el campo de la izquierda contra el neoliberalismo. Y el Foro de Sao Paulo trae esta oportunidad, un mensaje de parte de nuestros invitados del día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a una diputada griega. Ella es muy famosa y es que fue víctima de una agresión que le dio la vuelta al mundo cuando en un programa de televisión, en un set parecido a este, un neonazi, un diputado neonazi, golpeó a otra parlamentaria, le lanzó un vaso de agua a nuestra invitada y demostró, pues, el talante que suele acompañar a estos factores de la ultraderecha. Salió barata, como decimos acá en Venezuela, porque los nazis, pues imagínate tú todo lo que han hecho a lo largo de la historia, lo que hacen los cabezas rapadas con los inmigrantes en Europa, lo que hicieron durante la oscuridad de Hitler con la muerte de millones de personas. Así que salió barata, pero en todo caso en este tiempo esta diputada está participando en este foro, viene de esa experiencia, además tiene por delante junto a sus compañeros la batalla por la defensa de los trabajadores en Grecia, un lugar cuna de la civilización occidental donde el neoliberalismo, el capitalismo está haciendo estragos en este preciso instante. Le damos la más cordial bienvenida, ella se llama Irene Dourou, ¿así? O Rena Dourou, como le suelen decir. Buen día. ¿Cómo se dice buen día en griego? Calimera. Calimera. Yo me sé una palabra además de calimera, que es Niki, ¿verdad? Aquí no las aprendimos. Niki es victoria. A su lado se encuentra Kostas Issikos, también es griego y habla castellano, es de padre y madre. De madre argentina, de madre padre argentina griego. Y padre griego. Bienvenido. Calimera. Calimera. Kostas es, al igual que Irene, integrante de la Secretaría Política de Syriza, que es la alianza de partidos de izquierda que ha sido un fenómeno electoral en Grecia al calor de esta crisis de la cual he hecho referencia. Una crisis que golpea fundamentalmente a los y las trabajadoras. Y también viene desde Europa el amigo Willy Meyer. Él es eurodiputado español de la Izquierda Unida, lo recordamos por acá en momentos de muchísima tensión política, compartimos con él en el año 2007. Es verdad. Recuerdo. Bienvenido, Willy. Gracias. Bueno, y bienvenida nuestra invitada, bienvenido nuestro otro invitado, y en el transcurso del programa les presentaremos a los demás. ¿Cómo están las cosas? ¿Cómo vienen ustedes? ¿Qué traen para este foro de Sao Paulo? Τι μας φέρνετε στο φόρο του Σάο Πάολο από την Ελλάδα? Καταρχάς να υποκριθώ ότι κατάλαβα τι είπε πριν και να πίστευω ότι είπε πάρα πολύ καλά λόγια. Aunque no habla el castellano, casi entendió todo lo que dijiste. Qué bueno. Θέλω να ευχαριστήσω που βρίσκομαι εδώ. Primero de todo quiere agradecer al pueblo venezolano, al gobierno, al PSUV, a todas las organizaciones que están participando en el foro por estar aquí, por estar invitados en este momento tan histórico para todo el mundo y para toda la izquierda en el mundo. Θέλω να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για εμάς, για το ΣΥΡΙΖΑ και για το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, ότι έχουμε την ευκαιρία να βρεθούμε στο Καράκας και να πάρουμε μέρος σε αυτές τις τόσο σημαντικές εργασίες.
Para nosotros es muy importante, es un honor, pero también es muy importante de parte de la izquierda griega y parte de la izquierda europea, del Partido de la Izquierda Europea, de estar acá, estar presentes, tener la oportunidad de tener tantos encuentros multilaterales y bilaterales con toda la izquierda mundial. Και να σημειώσω ότι για μας και για τον Κώστα και για μένα είναι και συγκινητικές οι στιγμές, μια και η συνεργασία που είχαμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια με το κόμμα του Προέδρου Τσάβες, μετά και από τις τελευταίες εκλογές γίνεται πια μια συνεργασία ισοτιμίας. Ξέρετε, παλαιότερα ήταν η βοήθεια του μεγάλου αδερφού προς τον μικρότερο. Τώρα θέλω να πιστεύω, μετά και από τις τελευταίες εκλογές, ότι θα είναι μια συνεργασία ισοτιμίας που θα ανατρέψει πράγματα και στη Λατινική Αμερική και στην Ευρώπη. El último comentario que quiero hacer es que quiere decir de parte mía y de parte de Rena, los dos, de que queremos agradecer al pueblo venezolano por la ayuda que nos ha dado tantos años. Nos han ayudado en todos los niveles políticos, programáticos, ideológicos en nuestra lucha en Grecia. Pero usted sabe de que esa ayuda era entre un gran hermano y un pequeñito. Después de las últimas elecciones nosotros crecimos, así que estamos un poquito en pareja, podríamos decir, con el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Porque bueno, en las últimas elecciones nuestro partido es ya la oposición oficial, es la segunda fuerza política más fuerte del país y eso nos da la oportunidad de hacer muchas más cosas, tener una responsabilidad histórica hacia los trabajadores y hacia el pueblo griego. Bueno, y en Grecia hay una situación terrible desde el punto de vista económico. Por ejemplo, los periodistas pasan hasta 3 meses sin cobrar su salario. Sí, 35% de desempleo nada más en ese sector. Sí. Grandes convulsiones, está veremos la pertenencia o no de Grecia a la zona euro, porque les están imponiendo una serie de medidas de la llamada austeridad. Pero en España la cosa tampoco está color de rosas, ¿verdad, Billy? No, en España estamos intervenidos directamente por la Troika. La Troika es un triángulo formado por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central y la Comisión Europea. El problema que tenemos en estos momentos, no solamente en Grecia, en toda Europa, es que se nos intentó hacer creer que Europa podía convertirse en una región internacional de pleno empleo, de la cohesión social y territorial, lo que es el modelo social, es decir, buenos servicios públicos, salud gratuita, educación gratuita y de calidad. Se nos hizo creer que esto se podía realizar sobre la base de la desregulación del mercado, es decir, no intervenir la economía, aplicar el consenso de Washington, los principios de consenso de Washington en Bruselas, y así se hizo. Desde el año 93 hay una política económica y social que se basa exclusivamente en la desregulación del mercado. Los estafadores financieros aprovecharon que los estados no podían intervenir en la economía y por lo tanto hicieron con los recursos de los ahorros una estafa que la adquieren y pretenden que paguen los trabajadores y trabajadoras. Mira, no eso lo hizo el gobierno progresista de Felipe González, sí, después el de Aznar, claro, lo siguió Zapatero y ahora Rajoy. Claro, es que la tragedia de Europa es que la socialdemocracia, que tenía un discurso en los años 70 y 80 de izquierdas, es decir, de distribución de la riqueza, de intervenir en el mercado, de que los estados tuvieran un potente sector público estratégico de la economía, ellos cambian ese discurso y consensúan con la derecha europea este consenso de Bruselas, que es la aplicación directa del consenso de Washington. De ahí tenemos una situación dramática, en primer lugar, porque la derecha se hace con la hegemonía de toda Europa. Prácticamente los 27 estados que conforman la Unión Europea son de derecha, salvo 2, y a partir de ahí hay otro fenómeno que en Grecia ha dado la cara, y es la aparición del fascismo. El fascismo a través de las urnas. Y por lo tanto yo creo que es muy importante que el Foro de Sao Paulo, con ese eslogan, unirnos en contra del neoliberalismo y por la paz, las agendas de la izquierda a nivel internacional nos tenemos que poner de acuerdo sobre esa base. Frente a la desregulación del mercado hay que intervenir el mercado, hay que planificar la economía, hay que distribuir la riqueza y los estados tienen que tener un potente sector público de la producción para garantizar el bienestar y, por supuesto, el interés general. La economía se tiene que poner al servicio del interés general y no como ahora en Europa, que se pone al servicio de la banca, del Fondo Monetario y del Banco Mundial. Mira, Irene no habla castellano, pero lo entiende. Sí. Quiere intervenir. Bueno, yo estuve en el último meeting en Atenas, sí, en Omonia. Estaba al lado de Costas y estaba interviniendo Alexis y le decía yo, fíjate, yo no sé griego,
Pero estaba interviniendo y digo, mira, el neoliberalismo está teniendo una virtud, y es que nos entendemos perfectamente, porque lo que está pasando en Grecia pasa en España, pasa en Italia, pasa en Portugal, pasa en Irlanda. Es decir, han conseguido que nos pongamos de acuerdo incluso sin entender el idioma. Y aquí en Venezuela se construye un modelo que pretende ser alternativo a eso que allí sucede. Sobre eso vamos a hablar, y le vamos a dar la palabra a Irene, pero vamos a recordar ese momento tan duro que le tocó vivir a Irene en aquel programa de televisión. Veamos. Ελληνικό κοινοβούλιο, άνθρωποι οι οποίοι θα πάρε τη χώρα 500 χρόνια πίσω. Αντιφρενούμενο. Όχι. Πίσω. Αντιφρενούμενο. Όχι. Πίσω. Αντιφρενούμενο. Όχι. Αντιφρενούμενο. Όχι. Θα πάμε 500 χρόνια πίσω τη χώρα. Όχι. 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 Ahí está repetida la secuencia para mejor comprensión, ¿no? Pero fue terrible ese momento. Ήταν μια συγκλονιστική στιγμή και πολύ άσχημη στιγμή, λέει, για σένα αυτή και για όλους. Επειδή νομίζω ότι κατάλαβα τι έλεγε ο Βίλη. Ella también entendió lo que estaba diciendo Willy, porque aparte de que hablamos diferentes idiomas en Europa, todos los que estamos al otro lado de la orilla del neoliberalismo nos entendemos. Θα ήθελα δύο σημαντικές παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι ο Συνασπισμός Σπαστικής Αριστεράς, αλλά και το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, λέει από την πρώτη στιγμή ότι κοντά στην κρίση χρέους έχουμε και κρίση δημοκρατίας. Una de las cosas que quiere mencionar Rena es de que no solamente tenemos una crisis económica y social, pero tenemos una crisis del sistema democrático. Ξέρουμε σήμερα πάρα πολύ καλά και ακολουθώντας και γνωρίζοντας από τα παραδείγματα της Λατινικής Αμερικής ότι αυτά δεν πάνε ποτέ χώρια. Y teniendo el ejemplo muy vivo de América Latina en la década del 90, es de que los procesos super neoliberales siempre están en un acuerdo con la crisis sistémica, la crisis de la democracia. Τώρα, υπάρχουν σε αυτό δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όταν κάποιος βρίσκεται στην ουρά του Ταμείου Ανεργίας, όταν κάποιος παλεύει στην καθημερινότητά του προκειμένου να βρει ένα πιάτο φαΐ, να ακούσει και να μην του φανεί πολυτελές στα αυτιά του το ζήτημα και τα αιτήματα της κρίσης δημοκρατίας. Porque es muy difícil en nuestro país, donde tenemos colas diarias de miles y miles de personas en todas las ciudades y los pueblos de Grecia, donde están esperando un plato de comida, por la iglesia, por organizaciones sociales. Eso es la crisis de la democracia. La gente no vive en dignidad. Τώρα, θέλω να πω το εξής και για το συγκεκριμένο περιστατικό. Δεν είναι προσωπικό. Ahora, lo que vimos un poquito antes en la televisión, esa agresión que se cometió contra Rena, no fue un ataque personal. Άλλωστε, στη τελευταία ανάλυση εδώ μιλάμε για νερό. Ενώ πρέπει να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια και ο Συνασπισμός Σπαστικής Αριστεράς το φώναζε, αγωνιζόταν γι' αυτό. Οι πιο αδύναμοι της ελληνικής κοινωνίας βρισκόντουσαν απέναντι στο μαχαίρι αυτής της νεοναζιστικής οργάνωσης. Tener en cuenta que a mí me tiraron un vaso de agua, pero lo que pasa en las noches, durante las noches en las ciudades de Grecia, en Atenas, es que acuchillan esas bandas nazis a inmigrantes, a gente que tiene otro color en la piel, no blanco. Entonces ese es el verdadero crimen que se comete contra nuestro pueblo y contra todos los pueblos que están en nuestro país en este momento. Τώρα, υπάρχει κάτι που δεν θέλω να φανώ ότι περισσεύει ο πατριωτισμός ο ελληνικός, αλλά αυτή η κρίση της δημοκρατίας, όπου και να τη συναντάς είναι πραγματικά μεγάλο θέμα, έχει ένα οξύμορο, έχει ένα παράδοξο. Ήρθε και επισκέφτηκε τη χώρα της δημοκρατίας. Τη χώρα που στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έδωσε τόσα θύματα για να αναχαιτήσει τον ναζισμό και που αυτή τη στιγμή είμαστε πάρα πολύ τυχεροί μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο υπάρχει ο Μανώλης Γλέζος, το σύμβολο όχι το ελληνικό, το σύμβολο όλου του κόσμου απέναντι στον ναζισμό. La paradoja es que, como tú mencionaste antes, la democracia nació en Grecia. ¿Y qué fatal puede ser en estos días, en estas últimas semanas y meses, que el neonazismo reaparece en Europa, en la cuna
de la democracia. Pero para nosotros, para nuestro partido, para la gente democrática, para la gente de la izquierda, para la gente de Syriza, que participa ahora como oposición oficial en el Parlamento, tenemos con nosotros a un compañero que se llama Manolis Glezos, que tiene 92 años de edad y es el único sobreviviente de nuestro país, un guerrillero que bajó la bandera nazi durante la primera noche de la ocupación de nuestro país por el ejército de Hitler. Así que en ese mismo Parlamento la presencia de este hombre que pertenece a nuestro partido y es una figura con un peso internacional y en Europa muy grande, estuvo en Venezuela invitado aquí hace 3 años, Manolis, decorado y condecorado y con mucho agradecimiento al pueblo venezolano por la ayuda que nos ha dado, y eso es muy importante para nosotros, saber que también nosotros somos fuertes y tenemos la razón y la verdad con nosotros. Mira, lamentablemente no tenemos demasiado tiempo. Tenemos πολυχρόνο. Muy interesante. La última Άρα palabra. αυτό είναι η κρίση της δημοκρατίας. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι πάει χέρι-χέρι με αυτό που είπε και ο σύντροφος Βίλη, και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αριθμούς, παρόλο που οι αριθμοί δεν λένε τίποτα μπροστά στο δράμα των ανθρώπων. Έχουμε 3.500 αυτοκτονίες στην Ελλάδα. Έχουμε όλους τους νέους να αντιμετωπίζουν 60% την ανεργία. Η δική μου γενιά μεταναστεύει. Έχουμε πέμπτη χρονιά ύφεσης, λες και είμαστε σε πόλεμο, και αυτό που λέμε εμείς είναι ότι η κρίση του χρέους πάει χέρι-χέρι με την κρίση της δημοκρατίας, και θα είμαι εδώ στις 7 Οκτωβρίου να γιορτάσω τα γενέθλιά μου το βράδυ των εκλογών. La crisis tiene una cara, como dijo Billy, que estamos completamente de acuerdo porque estamos combatiendo en Europa contra esta fuerza ultraliberal que viene del sistema financiero y de las fuerzas reaccionarias y conservadoras del país. Tenemos 3.500 suicidios al año en Grecia, de gente que ha perdido fe de vivir en dignidad. Y una gran cantidad de esa gente son jóvenes que pertenecen a la generación de Rena. Pero Rena es muy optimista y ella sabe que tiene sus cumpleaños el 7 de octubre. Cuando se van a realizar las elecciones en Venezuela. Y estaremos aquí, no solamente para celebrar el cumpleaños de Rena, para celebrar la victoria del pueblo venezolano. Niki. Niki, Victoria. Mira, feliz cumpleaños, ¿cómo se dice? Hronia Polá. No me atrevo a repetirlo. Mira, Billy, pero ¿cómo está viendo las cosas aquí en Venezuela a propósito de la convocatoria del Foro de Sao Paulo acá en este país de cara al 7 de octubre? Bueno, yo lo veo con un gran optimismo porque efectivamente Venezuela es un símbolo no solamente para garantizar el bienestar y de la mayoría del pueblo venezolano, sino también para garantizar el bienestar de la mayoría de la humanidad, porque aquí se libró la batalla de las batallas frente a ese neoliberalismo y el imperialismo. Se ha vencido democráticamente, es el país que más elecciones ha hecho del mundo y por lo tanto es toda una lección, porque el neoliberalismo ha llegado a la conclusión de que la democracia y las elecciones es un estorbo. Por eso en Europa estamos intervenidos. En Europa los estados tenemos constituciones nacionales que fueron el resultado de luchas en contra del fascismo, y en el texto constitucional son textos muy avanzados. Sin embargo, estos textos han quedado papel mojado. Ahora mismo estamos intervenidos por burócratas no elegidos por el pueblo europeo, que te dicen cómo se tiene que utilizar el dinero público, cómo se tiene que gastar, hasta dónde se tiene que gastar, y no el pueblo, no los representantes del pueblo. Es decir, las que cuentas... se pusieron de acuerdo los dos grandes partidos para una reforma constitucional que impide exactamente. Hay un límite de gasto, y esto lo pusieron en el texto constitucional sin referéndum, sin un consenso parlamentario. De la noche al día hicieron una reforma constitucional rompiendo una de las señas de identidad de lo que fue la transición en España, que era el consenso democrático. Ahora mismo estamos intervenidos, es decir, hay burócratas de Bruselas que van con el traje negro y con los maletines a ver cómo son las cuentas nacionales y qué es lo que se tiene que gastar, a costa de los salarios, a costa de la salud, a costa de la educación, porque por encima de cualquier otro principio está el techo de gasto, no el desempleo, no la calidad de la educación, no la calidad en cuanto a la salud, sino la contención del gasto. Y yo creo que Venezuela es un ejemplo y tenemos que estar alertas. Y yo vengo de Paraguay y creo que el imperialismo no descansa.
el imperialismo no descansa en la batalla para intentar torcer la voluntad popular de los pueblos, ¿no? En Paraguay es la señal más inequívoca de cómo se puede destituir a un presidente elegido democráticamente por su pueblo sin contar con el pueblo. Estamos ante un golpe y yo creo que el Foro de Sao Paulo debíamos de, como dice el eslogan, ponernos de acuerdo en agendas comunes en contra del neoliberalismo y en contra de la guerra. Son dos señas de identidad que vienen unidas: la guerra, la agresión permanente a los pueblos y la agresión a los trabajadores y trabajadoras. Paraguay necesita una respuesta internacional de la izquierda, de la gente, de los movimientos sociales, porque si dejamos pasar este golpe, es un laboratorio. El imperialismo, la ultraderecha norteamericana, de Estados Unidos, perdón, todo lo que significa la derecha internacional, está utilizando todas las vías para torcer la voluntad democrática de los pueblos. Y por tanto, tenemos que hacer una pausa. Justamente por el tema Paraguay, al canciller Maduro canciller venezolano Nicolás Maduro, le han hecho todo un montaje para mostrarlo como incitando a una desobediencia de los militares paraguayos a la ley. Yo quisiera que sobre ese tema conversáramos, pero después de la siguiente pausa, cuando volveremos con nuestros invitados, y hay otros más a propósito de la realización acá en Caracas del Foro de Sao Paulo. Ya venimos. Se metió en el alma de un pueblo que ríe. Bueno, nuestros invitados el día de hoy, Rena Dourou, ¿verdad? Ella es diputada al Parlamento griego, miembro de la coalición de izquierda Syriza, viene en compañía de Kostas Issikos, que también es secretario político de esta agrupación de izquierda, y Billy Meyer es eurodiputado español de Izquierda Unida. Vienen a participar en el Foro de Sao Paulo, que está instalándose el día de hoy y hasta pasado mañana en Caracas. Mencionó Billy el tema Paraguay, ¿verdad? Donde acaba de producirse un golpe de Estado institucional express en el que el Parlamento destituye al presidente en un juicio político que ocurrió en un santiamén, en un abrir y cerrar de ojos. Sacaron al presidente electo por la voluntad popular y colocaron allí a su vicepresidente, que era un caballo de Troya colocado allí al lado del poder. Billy se acaba de reunir con Lugo, estuvo almorzando con él el lunes, hace unos días. Y fíjense que en este momento hay una matriz de ataque al gobierno venezolano, y fíjense que lo reporta así este periódico de oposición, El Nacional. Dice: gobierno de Paraguay divulgó video de Maduro con militares, analizan expulsar a los agregados castrenses de Venezuela y Ecuador. El comandante de la Fuerza Aérea confirmó a parlamentarios que el canciller venezolano intentó presionar a oficiales para que desconocieran el juicio a Fernando Lugo. ¿Qué les parece? Bueno, me parece en la línea de la ultraderecha. No solamente hacen los golpes, sino después los intentan justificar. Intentan justificarlo de una manera innoble, ¿no? Yo creo que si hay una característica reconocida a nivel internacional en la Cancillería de Venezuela es el absoluto respeto a las soberanías nacionales. Lo que no se respeta son los golpes de Estado. Y cualquier gobierno democrático del mundo tiene la obligación de ayudar al pueblo paraguayo, que ha sido sometido a un golpe en contra de su voluntad popular. Entonces cualquier cancillería del mundo, cualquiera, debe, como se ha hecho por cierto en UNASUR y Mercosur, no se ha reconocido el golpe. La propia alta representante de España, la señora Ashton, de Europa, la señora Ashton, vino a decir de que estaba muy preocupada por lo que se había producido y que secundaba la posición de Mercosur y de UNASUR. Por lo tanto, yo creo que esto forma parte de la propaganda. Por fortuna ya el balance comunicacional viene moviéndose, ¿no? Y hay otros medios que informan las cosas de una manera diferente. Ayer Telesur mostró el video completo que muestra que se trataba de una reunión entre los miembros de la UNASUR, la delegación de la UNASUR, con jerarcas militares. El canciller venezolano no se reunió a solas con militares paraguayos. Telesur, digamos, le salió al paso a esta operación que desde Paraguay pretende de alguna manera incluso distraer la atención, porque el asunto sobre el golpe ahora se traslada hacia la actuación venezolana, cuando el crimen fue la deposición de Lugo. ¿Qué conversó con Lugo? ¿Cómo vio las cosas allá en Paraguay? Bueno, yo vi a Lugo como el presidente legítimo y actuando como el presidente legítimo y con voluntad junto con la resistencia, porque hay una resistencia pacífica. Él insiste mucho que la resistencia tiene que ser pacífica. Él se cuidó mucho durante las horas del golpe de no llamar a una acción
que pudiera derivar en acciones violentas, porque hubiese sido una catástrofe. Y en estos momentos el presidente lo que está planteando es la necesidad de unir a todas las fuerzas de la izquierda, incluso de personas que están descontentas del Partido Liberal o del Partido Colorado, porque fue una actuación que ensució la memoria de Paraguay. Es decir, hay quienes se desconciertan por la aceptación tan rápida de Lugo a la decisión del Parlamento, ¿no? Sí, bueno, yo creo que el factor humano, en fin, es un factor que hay que contar con él. Me imagino que creó una situación muy complicada para el presidente, y es verdad que hubo una cierta incertidumbre en cuanto a su respuesta, pero al día de hoy lo importante es que él está apelando a la unidad de toda la izquierda, todo el frente de la resistencia, para revertir la situación desde el punto de vista democrático. Bueno, fue un juicio sin ninguna garantía jurídica. A mí me sorprendía que la base de la acusación eran recortes de periódicos, ¿no? Esta era la base, y además recortes de periódicos en donde querían hacer demostrar que el presidente Lugo era de izquierdas. Es decir, estábamos ante un juicio ideológico. Uno de los cargos era su relación con Chávez, ¿no? Efectivamente, es decir, usted se relaciona con Chávez, usted estuvo en un acto público que se defendía el socialismo del siglo XXI, y usted, es que era un juicio ideológico. El Baltasar Garzón, que es una persona muy reconocida a nivel internacional, vino a decir que era absolutamente, parecía la Inquisición, nos recordaba la Inquisición, lo que tuvo que pasar el presidente Lugo, ¿no? Yo creo que lo más importante es que acompañemos ahora, desde todas las izquierdas a nivel internacional, al pueblo de Paraguay. Es muy importante. El imperialismo ha colocado Paraguay como la punta de lanza, la proa de lo que pueden ser otros ensayos de otros estados en América Latina y Caribe, y nosotros tenemos que responder igual. Responder desde la unidad, desde la confianza en el pueblo de Paraguay, pero ayudándole, acompañándole a restituir la democracia, restituir al presidente. Una de las pequeñas cosas que son muy similares en Grecia es de que nuestra batalla preelectoral se le presentó a nuestro presidente Alexis Tsipras como un amigo al presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Alexis tuvo la oportunidad de estar en Venezuela en el referéndum del 2006. Es el presidente de Syriza, ¿no? El presidente de Syriza, Alexis Tsipras. Porque acaban de elegir, es un presidente de derechas en Grecia. Sí, es verdad. Entonces, una de las acusaciones hacia Alexis y hacia nuestro partido era que teníamos relaciones con el PSUV y con el comandante Chávez. Una cosa que parte del golpe mediático contra Syriza en nuestras elecciones fue exactamente eso, de perjudiciar a cualquier persona que tiene relaciones normales, programáticas, fraternales con el pueblo venezolano y con su presidente. Y que íbamos a traer petróleo, íbamos a traer un contrabando de armas, cosas verdaderamente ridículas. Y eso aparecía publicado en la prensa griega. Publicado en la prensa griega contra la izquierda griega, contra nuestro partido. Es común en el mundo entero entonces el perfil que han adoptado los medios de comunicación en Venezuela, muy beligerantes, muy identificados con las causas de la derecha y digamos que sin escrúpulos a la hora de hacer acusaciones contra los movimientos progresistas de izquierda. Es verdad, es de verdad. todas maneras, en cuanto a los medios de comunicación, a mí siempre me ha sorprendido que los medios de comunicación de lo que aquí se llaman de derechas, en Europa serían considerados de extrema derecha. ¿Ah, sí? Casi nadie. Sí, sí. Es decir, hay un código de conducta en Europa sobre los medios de comunicación que al menos, en fin, el insulto, la calumnia, la difamación, eso no se permite. Yo cuando he estado en Paraguay, y también incluso en Venezuela, yo veo titulares de prensa que allí estarían prohibidos, no se podían dar. Es decir, que aquí tenemos unas empresas de comunicación, pues yo no llamo prensa, estos son empresas de comunicación con intereses de oligarquía, transnacionales, etcétera, que les interesa insultar, calumniar, difamar, confundir, porque se basan en esto. Es decir, ¿cómo se puede justificar un golpe? ¿Cómo se puede justificar quitar a un presidente que ha sido elegido por el pueblo? Al que le faltaban además meses para entregar en abril, mando, ¿no? Es decir, en abril son las próximas elecciones presidenciales del próximo año, es decir, le quedan prácticamente meses, ¿no? Fíjese que hay un paisano suyo que se llama Jorge Verstringe, que dice que la derecha europea al lado de la venezolana es marxista-leninista. Sí, sí, es verdad. Es que yo coincido y además soy amigo de él. Y efectivamente, es decir, aquí hay una derecha ultramontana, que yo creo que es financiada por la ultraderecha de Estados Unidos de América y que efectivamente actúa siempre sobre la base de la difamación. Pero aquí esa derecha ha venido moviendo su discurso de un, digamos,
radical antichavismo y además con códigos muy neoliberales, Claro. hacia una posición que busca edulcorarla, Claro. y hoy día levanta las banderas del progreso, la reconciliación, y está haciéndole ojitos, como decimos aquí, hacia la izquierda. ¿Qué les parece ese viraje? Bueno, yo creo que pretende, Sí, es que es viraje, ¿no? pretende ser más inteligentes, pero si se les escarba un poquito, el discurso es el mismo, ¿no? Yo creo que lo que quieren ahora es hacerse con el poder, para cambiar el modelo social de Venezuela. Es decir, aquí todo lo que son los recursos naturales estén al servicio del interés general y no se convierta en un negocio, pues claro, con las reservas que tiene Venezuela de petróleo, que garantizan por años y años y años y años el suministro, todas las empresas transnacionales, todas las empresas que tienen interés en convertir el petróleo en un negocio privado, pues claro, tienen que actuar, y actúan para que efectivamente se pueda dar la vuelta desde el punto de vista electoral. Ahora, yo estoy convencido que los logros sociales de Venezuela están ya muy asumidos por el pueblo venezolano, y es toda una seña de identidad que les va a costar mucho por la vía electoral conseguir cambiar esa situación. Miren, ya tenemos que ir despidiendo este segmento porque tenemos otros invitados, pero fíjense, es muy interesante lo que pasó en Grecia, porque ustedes están viviendo lo que en Venezuela sucedió en el año 89, cuando aquí llegó un gobierno que, por cierto, sin decir lo que iba a hacer con todas sus letras, era el gobierno de Carlos Andrés Pérez, que prometía el regreso a la bonanza de los años 70, y llegó aplicando el paquete del Fondo Monetario Internacional. Y ese paquete condujo aquí a lo que la historia recoge como el Caracazo. ¿Verdad? Una rebelión popular donde la gente salió a la calle, y bueno, la terrible violencia que se vivió dejó marcada la historia venezolana manchada de sangre, ¿no? Y ustedes han venido sufriendo medidas similares, las mismas medidas que en aquel entonces nos impusieron a nosotros son las que ustedes están ahora mismo resistiendo. Pero en Grecia, en lugar de votar mayoritariamente por la izquierda, aunque ustedes crecieron mucho electoralmente, la gente votó por la derecha. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué pasó eso? Pasó eso porque tuvimos un golpe mediático increíble a nivel mundial. Fue algo increíble. Financial Times, New York Times, London Times, los grandes medios de información mundiales le dijeron al pueblo griego constantemente, diariamente, por los canales de la televisión griega y las radios, de que un voto a la izquierda era un voto al caos, era un voto a la guerra civil, era un voto de destrucción de la sociedad griega, completamente lo contrario de lo que la izquierda proponía, que era un plan de rehabilitación social y política y de redescubrir la democracia en la cuna de la civilización griega. Tenemos que redescubrir la democracia después de 3.500 años donde fue descubrida en Atenas. Así que los golpes mediáticos a nivel mundial, como se mencionó en el caso de Paraguay, lo que vivió Rena en la televisión cuando la atacaron, tenemos un nuevo tipo de medios de información que ya están mucho más refinados, son mucho más útiles, entre comillas, para poder pasar el mensaje de miedo y del terror. En Grecia tuvimos dos mundos, el ataque del terror y nuestro programa de esperanza. Nosotros no perdimos las elecciones, nosotros ganamos las elecciones, el pueblo griego perdió una oportunidad histórica, pero eso se va a repetir dentro de poco tiempo. Créame, porque este plan y esta receta de más pobreza, más exclusión social, más marginalización de la sociedad, esto no puede ser una solución para el pueblo griego ni para los pueblos de Europa. Así que podemos decir brevemente que la cirugía plástica no puede ser implementada en la política de la derecha, no le cambia la cara. Son los mismos, pero tratan de ocultar el verdadero programa reaccionario, un verdadero programa que es contra los intereses del pueblo griego y del pueblo europeo también. Les tengo una buena noticia. ¿Sabes qué? No, tenemos más tiempo. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa y le damos la palabra a la dama. A Rena. Familia Sirena. Visitan es un honor.
Bueno, amigas y amigos, no va a haber más invitados, la persona que iba a acompañarnos no llega y nosotros estamos contentos, lamentando su ausencia, pero contentos porque conseguimos un ex-training con invitados. Miren, utilicen la vía del Twitter, aquellos que tienen acceso a esta herramienta, @BTV Canal 8 es la dirección, la cuenta de este canal, y ustedes pueden enviar sus mensajes para que aparezcan acá abajo, ¿no? En pantalla. Miren, nosotros venimos conversando con Rena o Irene, que son las dos maneras de decir el mismo nombre, ¿no? Correcto. Irene o Rena Dourou. Ella es integrante de la Secretaría Política de Syriza, la alianza de partidos de izquierda que se ha convertido en un fenómeno electoral allá en la cuna de la democracia y la civilización occidental, sometida a grandes convulsiones sociales por efecto de la crisis económica que se vive en ese momento. También está con nosotros Costas Isicos, secretario político de esta agrupación, y Willy Meyer, eurodiputado, es decir, miembro del Parlamento Europeo, dirigente de la Izquierda Unida de España. Bueno, fíjense, nosotros acá en Venezuela tenemos una campaña electoral que está apenas comenzando. Tenemos ya los candidatos están en la calle, hubo unas grandes movilizaciones, particularmente el presidente Chávez fue muy notoria, una participación muy importante del pueblo venezolano. Esperemos que se mantenga el clima cívico, democrático en el curso de la campaña electoral, pero lamentablemente el fantasma de la violencia viene rondando por el mundo y particularmente por el continente. Este golpe en Paraguay enciende las alarmas, nos recuerda al golpe del 2002 y otros episodios por los que hemos atravesado. En México se ha producido una situación bastante difícil porque se ha proclamado el triunfo de la opción del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. La izquierda, representada por Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Obrador, no reconoce ese resultado y sostiene que le han hecho fraude. Quisiera que abordáramos este punto porque acá en Venezuela se voltean los roles y el presidente Chávez ha instado a la oposición a que se comprometa con el respeto, el acatamiento del resultado electoral. Ya en el pasado Willy Meyer ha participado en el país como observador electoral. Nos correspondió entrevistarle el 3 de diciembre del año 2007, cuando el presidente Chávez no ganó el referendo de la reforma constitucional y hubo un reconocimiento. Él tuvo la oportunidad de ver de participar de aquel proceso y quisiera su reflexión sobre este momento que vivimos con aquel antecedente. Bueno, yo creo que efectivamente hay una gran resistencia a que las voluntades populares se respeten por parte del imperialismo y por parte de los amigos de los imperialistas, ¿no? Y efectivamente van a intentar urdir cualquier procedimiento para intentar evitar el resultado electoral. Ahora, yo creo sinceramente que lo van a tener muy difícil, ¿no? Lo van a tener muy difícil porque en Venezuela la respuesta ciudadana a las continuas convocatorias electorales han sido siempre claras, nítidas, y cuando aquel referéndum que usted hacía mención no se ganó, el presidente no le costó reconocer que no se había ganado. Una cosa insólita, ¿no? ¿Por qué insólita? Insólita porque se pretendía presentar ante la opinión pública internacional que el presidente Chávez pues no es una persona democrática, ¿no? Precisamente en el país que más elecciones, yo siempre le digo a la derecha europea cuando polemizamos en el Parlamento Europeo y cuando se quiere presentar al presidente Chávez como una persona no democrática, digo, bueno, ya me gustaría a mí en mi país tener el ritmo de elecciones democráticas y de consultas populares que se ha hecho en Venezuela. Es un ejemplo para toda la democracia, para todas las personas de progreso en el mundo. Pero yo creo que efectivamente aquí hay un intento, han aprendido, la derecha y la ultraderecha de Venezuela ha aprendido. Y por lo tanto se quieren presentar con otro rostro, pero el rostro que esconde la derecha es el rostro de la derecha europea. Es esa derecha que frente a la nacionalización de Repsol en Argentina salieron rápidamente para decir que eso no se podía hacer, indicando a un Estado soberano lo que tiene que hacer, es decir, recuperando el colonialismo que vamos a celebrar 200 años de las independencias, ¿no? En estos días estuvo una diputada venezolana en FAES, allá en España. Estuvo diciendo, ¿usted no se enteró? No. Bueno, estuvo diciendo cosas allí... Terribles, claro. Terribles, ¿no? Incluso señaló algo así como que niñas en Venezuela, en el estado portuguesa, que venden café, pero otras cosas, otros servicios a los hombres, son supuestamente protegidas por las misiones sociales.
Una cosa allí bastante ofensiva para si se generaliza, ¿no? este criterio. Pero el FAES, ¿qué es el FAES? Para tener el contexto de a dónde le está hablando la derecha venezolana cuando vaya a... Sí, es una fundación que preside el expresidente Arenas, que se caracterizó por ser un presidente que apoyaba todos los intentos de golpe de Estado, intentó y apoyó como presidente de España el golpe que se dio al presidente Chávez, muy vinculado con la extrema derecha de Estados Unidos, con el gobierno de Israel, y por lo tanto es una fundación que, digamos, es la cuna ideológica de la parte más de la derecha extrema de España, y por lo tanto, bueno, lo que pretende siempre es apoyar, asesorar cualquier intento de posible cambio democrático en América Latina frente a los gobiernos de progreso y de izquierdas. Mira, me pregunto, ese diputado neonazi que agredió a Irene, ¿está preso o no está preso? No, no está. Eso se puede hacer, golpear a una mujer Χτυπάνε μια γυναίκα στην Ελλάδα y se invoca que la inmunidad parlamentaria, ¿okay? Και δεν υπάρχει γιατί η Βουλή δεν O el simple επεμβαίνει. derecho de los hombres a golpear a las mujeres. Ή μπορούν οι Έλληνες άντρες να χτυπάνε τις γυναίκες στην Ελλάδα. Ευτυχώς όχι. No, desgraciadamente, afortunadamente eso no pasa. Los hombres no hacen eso a las mujeres, pero los neonazis sí lo hacen. Απλώς να πω ότι όταν είπα στην αρχή της τοποθέτησής μου για κρίση δημοκρατίας, ήμουνα λίγο απολογητική. Σωστά, σε αυτή την εκπομπή έχουμε μείνει γύρω από αυτό και θα μου επιτρέψετε μερικές παρατηρήσεις. Ella quiere hacer decir unos puntos muy importantes sobre la crisis democrática que estamos hablando al principio en el programa, sobre la cuestión del comportamiento de este señor, entre comillas, que agredió a dos mujeres. Con esto vamos a terminar. ¿Okay? Και με αυτό να τελειώσω. Είτε η περίπτωση της βουλευτίνας που πήγε στην Ισπανία και έλεγε αυτά, είτε η περίπτωση των νεοναζί βουλευτών. La diputada de Venezuela que estuvo en España diciendo estas mentiras, o la agresión de este señor neonazi contra dos mujeres en la televisión griega, δείχνουν πώς αντιλαμβάνονται το πατριωτισμό οι συντηρητικές δυνάμεις. Es el contenido del patriotismo, de cómo lo ven las fuerzas reaccionarias de la ultraderecha. Su sensación de patriotismo, ¿cuál es? Πουλάνε λοιπόν εθνικοφροσύνη και ουσιαστικά έχουν πουλήσει τις πατρίδες μας. Al mismo tiempo que hablan del patriotismo, venden a sus países, quieren vender a sus países, quieren vender a sus pueblos, quieren vender las riquezas de los pueblos y de las naciones. Σε αυτό λοιπόν εδώ το τραπέζι καθόμαστε εκπρόσωποι χωρών που έχουν ζήσει το τι σημαίνει να είσαι πειραματόζω, έχουν ζήσει το φασισμό. En esta mesa estamos sentados representando dos países que sufrieron bajo el fascismo, sufrieron bajo el neonazismo, y nuestros pueblos tienen memoria histórica, conocen muy bien lo que es ese sistema. Y en este momento están viviendo tiempos de austeridad extrema, de pobreza extrema. Άρα, για να κλείσουμε την εκπομπή και αν μου επιτρέπει και ο σύντροφος Βίλη και ο σύντροφος Κώστας... Si me permite Billy Costas, cerrando mi palabra, quiero decir lo siguiente. Εμείς αυτή τη στιγμή πρέπει να από πειραματόζωα καταστροφής ναζισμού και φασισμού να γίνουμε πειραματόζωα οι χώρες μας ανατροπής και ελπίδας. De elementos, de experimentos ultraliberales, de experimentos de austeridad, nos tenemos que convertir nuestros pueblos y nuestros países en Europa de experimentos de progreso, de democracia, de tratar de ganar más derechos para la gente, para las poblaciones, para los que están en pobreza. Και στις 7 Οκτωβρίου θα είμαι εδώ. Y el 7 de octubre, repito, estaré aquí. Qué bueno. Y le diremos Niki. Θα σου πούμε Νίκη, λέει. Y feliz cumpleaños. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Roña Pola. Muy bien, lo hablas como un griego, como un griego, como un griego. Bueno, déjame decirte que los griegos tienen un talante muy alegre. Sí, es verdad. Y usted puede estar con unos griegos bailando y disfrutando como si fueran, o con españoles, que somos lo mismo, ¿no? Οι Έλληνες χορεύουμε, τραγουδάμε όπως οι Βενεζολάνοι, έχουμε την ίδια κουλτούρα. Να θέλω να είμαι δίκαιη, αυτοί μας περνάνε. Me parece que los venezolanos bailan mejor que los griegos. Qué bueno. Mira, ya tenemos que despedir. Muchas gracias, Irene. ¿Ah? Gracias, Costa. Vamos a darle un segundo también a ustedes dos para que den un mensaje de cierre. Costa. Sí, lo que quiero decir es que nosotros traemos un mensaje del pueblo griego diciendo que la austeridad no es nuestro futuro. Y nuestro futuro es exactamente tratar de abrir puentes de colaboración, puentes de solidaridad entre los pueblos de América Latina y los pueblos de Europa. Ahora estamos en un proceso donde en el sur de Europa están tratando de crear neocolonias.
como en la cuestión de Grecia, como el experimento griego. Nosotros vamos a resistir y podemos decir, Niki, o venceremos, venceremos. Así es. Niki. Bueno, yo lo que deseo es que el pueblo venezolano al que me dirijo desde Izquierda Unida, desde España, es que defienda las conquistas sociales. Esas conquistas sociales que la derecha extrema siempre pretenden hacerse con ellas para convertirlas en un negocio. Se entiende la política como un negocio. El presidente Chávez entiende la política al servicio del interés general. Yo espero y deseo que se defienda y que podamos seguir conquistando todavía mucho más espacio de libertad y de democracia en Venezuela. Mire, y era de la Guerra Civil Española, ¿verdad? Aquella consigna que acá en Venezuela se ha no pasarán puesto de moda. No pasarán. Y lo decimos en Grecia también. De Dolores Ibarruri. ¿Ah, sí? De Dolores Ibarruri, la pasionaria. Qué bien. Bueno, un fuerte abrazo, ¿ah? Gracias por venir y éxitos en las deliberaciones del Foro de Sao Paulo que se instala hoy acá en Venezuela y que es el motivo de la presencia de nuestros invitados acá en Caracas. Nosotros estaremos pendientes de ese acontecimiento y mañana volveremos con ustedes a las 6:30 en una nueva entrevista a cargo de este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Muy buen día.